Hola, hola, mis queridos seguidores del canal. ¿Cómo están hoy? Espero que con muchísima energía y listos para sumergirse en un tema que sé que les va a encantar, sobre todo a los fans de las historias que nos llegan desde Turquía y, en particular, de esas parejas que nos roban el corazón. Hoy vamos a hablar de algo que ha estado resonando en todos los foros, en todas las redes sociales, y que ha desatado una ola de emoción entre los fanáticos del reencuentro que todos esperaban. Sí, amigos, Hande y Kerem juntos de nuevo. Prepárense porque vamos a desgranar todo lo que se sabe sobre esta noticia que tiene al mundo de la farándula turca, y a nosotros con ella en vilo. Si aún no lo han hecho, les invito de corazón a que se suscriban a nuestro canal, le den a la campanita para no perderse ni un solo vídeo y formen parte de esta gran familia. Porque aquí, como saben, siempre traemos las últimas primicias y los análisis más jugosos. La verdad es que la noticia ha caído como un auténtico bombazo. Después de un tiempo de incertidumbre, de rumores, de especulaciones que parecían no tener fin, finalmente parece que nuestros queridos Hande Erçel y Kerem Bürsin han vuelto a cruzar sus caminos, y no solo en un sentido amistoso, sino que las señales apuntan a algo mucho más profundo. Para aquellos que quizás no están tan metidos en el mundillo, déjenme ponerlos un poco en contexto. Hande y Kerem, para quienes no los conocen, son los protagonistas de una de las series turcas más exitosas y queridas a nivel internacional, Sen Kalkam, o Será que te amo, como la conocemos en muchos países de Latinoamérica. Su química en pantalla fue tan explosiva, tan real, que traspasó la pantalla y se convirtió en una de las parejas más comentadas y amadas del espectáculo. Las fotos, los vídeos, las entrevistas, todo indicaba que lo que se veía entre ellos no era solo actuación, sino algo genuino, algo que encendió la chispa en millones de corazones alrededor del mundo. Por supuesto, como suele suceder con las figuras públicas de este calibre, su relación estuvo bajo el microscopio desde el principio. Cada aparición pública, cada me gusta en redes sociales, cada comentario se analizaba con lupa. Y cuando, tras un tiempo de aparente felicidad y muestras públicas de afecto, surgieron los rumores de una separación, el desconsuelo fue generalizado. Fueron meses de silencio, de mantener un perfil bajo, lo que solo alimentó más las especulaciones. ¿Se habían separado? ¿Fue una decisión mutua? ¿Hubo terceras personas? Las preguntas se acumulaban y las respuestas brillaban por su ausencia. Era un vaivén de noticias, algunas confirmaban la ruptura, otras sugerían una reconciliación, y los fans, claro, vivían en una montaña rusa emocional. Pero, ¿qué ha cambiado ahora? ¿Qué nos hace pensar que este reencuentro es algo más que una simple coincidencia? Aquí es donde entra el material que hemos recopilado y que, francamente, es bastante convincente. En primer lugar, hemos visto una serie de coincidencias que no parecen ser casuales. Ambos han estado en el mismo lugar geográfico en fechas muy cercanas, se les ha visto en eventos sociales donde, aunque intentaban ser discretos, las cámaras siempre encuentran la manera de capturar detalles. Por ejemplo, se rumorea fuertemente que ambos asistieron a una misma fiesta privada en Estambul hace poco. Aunque no hay fotos juntos, hay testimonios de personas que aseguran haberlos visto interactuando de manera muy cercana. Y esto, mis amigos, ya es un indicio importante. Además, y esto es algo que a los fans más observadores no se les ha escapado, hemos notado cambios en sus comportamientos en redes sociales. Ambos han vuelto a seguirse mutuamente en Instagram después de un periodo de unfollow, que fue interpretado como una señal clara de distancia. Y no solo eso, sino que han empezado a darle me gusta a publicaciones del otro, comentarios sutiles que para los ojos entrenados son más elocuentes que 1000 palabras. Han dejado de ocultarse o al menos han bajado la guardia, permitiendo que estos pequeños gestos hablen por sí solos. Y vaya si están hablando. Pero la prueba más contundente y la que ha encendido las alarmas definitivamente son unas fotografías recientes que han circulado en diversos medios y redes. En estas imágenes, se ve a Hande y Kerem saliendo juntos de un conocido restaurante en Estambul. No están agarrados de la mano, no se dan un beso apasionado delante de todos, pero la forma en que se miran, la cercanía con la que caminan lado a lado, la complicidad que se percibe en sus gestos, es innegable. Parecen relajados como si estuvieran disfrutando de una velada tranquila, pero al mismo tiempo, hay una chispa, una conexión que los fans de Sen Kalkam reconocemos al instante. Es esa misma chispa que nos enamoró de la pareja de Eda y Serkan. Por supuesto, como siempre, hay quienes prefieren ser cautelosos y esperar una confirmación oficial. Y es comprensible. En el mundo de
El espectáculo, las apariencias pueden engañar, y los rumores, aunque a veces ciertos, a menudo son solo eso, rumores. Sin embargo, la cantidad de indicios, la convergencia de eventos y, sobre todo, la reacción de los fans, que sienten esta conexión como propia, hacen que esta posibilidad sea cada vez más real. Las redes sociales se han inundado de mensajes de alegría, de esperanza, de quienes deseaban fervientemente este regreso. Hashtags como @Andy Kerem is back, @Senalcam Forever y @Reencuentro Feliz se han vuelto tendencia mundial. Es un fenómeno, créanme, ver cómo una pareja ficticia puede generar tanta pasión y mantener unida a una comunidad de seguidores tan grande y leal. Y es que la historia de Andy y Kerem, tanto dentro como fuera de la pantalla, ha sido una montaña rusa emocional. Nos hicieron soñar, nos hicieron reír, nos hicieron llorar. Nos enseñaron que el amor, a veces, puede superar obstáculos insospechados. Y ahora, si esta noticia se confirma, nos dan la oportunidad de volver a creer en segundas oportunidades, en la fuerza de los sentimientos y en la magia de esas conexiones que marcan nuestra vida. Imagínense lo que podría significar esto para ellos también. Después de un tiempo separados, quizás han tenido la oportunidad de reflexionar, de crecer individualmente y de darse cuenta de que lo que tuvieron era algo especial, algo que vale la pena intentar de nuevo. Analizando un poco más a fondo, ¿cuáles podrían ser las razones de una reconciliación? A veces la vida, las experiencias, las lecciones aprendidas, nos hacen ver las cosas desde otra perspectiva. Quizás las presiones de la fama, las exigencias de sus carreras, jugaron un papel en su separación inicial. Es muy difícil mantener una relación estable cuando estás constantemente en el ojo del hurgado, cuando cada paso que das es analizado y juzgado. Tal vez ahora, con más madurez y experiencia, han encontrado la manera de gestionar mejor esos aspectos y de priorizar su relación. O quizás simplemente el tiempo y la distancia les han hecho darse cuenta de que no pueden estar el uno sin el otro. El corazón, a veces, tiene razones que la razón no entiende, ¿verdad? Otra cosa que hay que tener en cuenta es el impacto que esto tendría en sus carreras. Una reconciliación de esta magnitud, confirmada y celebrada por sus fans, podría ser un impulso increíble para ambos. Ya tienen una base de seguidores leales y apasionados. Si regresan, no solo como pareja, sino que quizás se rumorea que podrían volver a trabajar juntos en algún proyecto futuro. Imagínense una nueva serie o película protagonizada por Andy y Kerem. Sería un éxito asegurado, sin lugar a dudas. La energía que generan juntos es palpable, y los productores lo saben. Es una combinación ganadora que atrae a audiencias de todo el mundo. Pero volvamos a lo que tenemos ahora. Las fotos, los testimonios, los likes, los unfollobs y los refollobs, todos son pequeños pedazos de un rompecabezas que se va completando. Y el cuadro que emerge es el de una pareja que parece estar dándose una nueva oportunidad. No hay confirmaciones oficiales todavía, y debemos ser respetuosos con su privacidad. Pero la emoción en la comunidad de fans es innegable. Verlos juntos de nuevo, aunque sea en la esfera privada, es un rayo de esperanza y una confirmación de que las historias de amor que nos cautivan en la ficción, a veces, pueden tener un eco en la vida real. Así que, resumiendo un poco, hemos analizado las señales que apuntan a un posible reencuentro entre Andy Ercel y Kerem Bürsin. Desde las coincidencias geográficas y los cambios en redes sociales, hasta las recientes fotografías que sugieren una complicidad renovada. La emoción de los fans es palpable y las esperanzas de una reconciliación son altas. Aunque esperamos una confirmación oficial, los indicios son muy fuertes y nos llenan de ilusión a todos los que amamos su historia. Sea cual sea el desenlace, lo que sí es seguro es que Andy y Kerem han dejado una marca imborrable en la televisión y en nuestros corazones, y la posibilidad de verlos juntos de nuevo es, sin duda, el reencuentro que todos esperábamos. Muchísimas gracias por acompañarme en este análisis, y por compartir esta noticia tan emocionante conmigo. Espero que hayan disfrutado de este vídeo tanto como yo. Me encantaría saber qué piensan ustedes al respecto. ¿Creen que es una reconciliación definitiva? ¿Qué otros indicios han notado? Déjenme todos sus comentarios aquí abajo, que me encanta leerlos y conversar con ustedes. Y si este vídeo les ha gustado, si les ha parecido intrigante e informativo, no olviden regalarme un enorme me gusta. Compartan este vídeo con todos sus amigos, especialmente con aquellos que también son fans de Andy y Kerem.
Y si aún no lo han hecho, suscríbanse al canal y activen la campanita para no perderse ninguna de nuestras próximas exclusivas. Nos vemos en el próximo vídeo con más sorpresas y más noticias. Un abrazo gigante y hasta la próxima.